La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad. Libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Apreciados oyentes de Esperanza Colombia Radio, Dios les bendiga, qué bueno estar con ustedes en su programa Libres en Cristo. Queremos enviar un saludo especial para todos nuestros oyentes que están en los diferentes centros de reclusión. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les acompañe. Enviamos un saludo para nuestros oyentes que están escuchándonos desde Bogotá, también del centro de reclusión de Cómbita, de La Costa, de Aguachica, en Vélez, Santander, en San Gil. Y queremos enviar un saludo especial para nuestros oyentes que nos están escuchando en Palo Gordo, en Girón, Santander. Queremos decirles, apreciados oyentes, que los recordamos, los apreciamos mucho y que oramos para que Dios les bendiga y les guarde. Enviamos un saludo especial también para las damas allá en Chimitá, en Bucaramanga. Dios les bendiga. Es para nosotros un privilegio poder dirigirnos a ustedes a través de este medio radial. Y confiamos que con la ayuda de Dios y con su santa bendición, este programa sea de vida para todos ustedes. Pues el tema para hoy tiene por título Jesús y el amor divino. Y antes de desarrollar este tema, queremos decirle a nuestros hermanos de Palo Gordo, allá al hermano Epaminondas, al hermano Evelio García, al hermano Julio, al hermano Uriza, al hermano Giovanni, que los apreciamos mucho, que anhelamos que Dios esté siempre atento a cada una de sus necesidades. Lo mismo que para nuestro hermano Johan, nuestro hermano José Quiroga y también para nuestras hermanas allá en Chimitá, a quienes recordamos y apreciamos mucho, a la hermana Gloria, a la hermana Jennifer y a todas nuestras hermanas y amigas que sabemos que nos están escuchando a través de Esperanza Colombia Radio. Bien, queremos tener una palabra de oración, orar por ustedes, orar por sus necesidades y orar para que la presencia del Espíritu Santo sea sobre nosotros, que vamos a exponer la palabra de Dios, y para que el Espíritu Santo también descienda sobre ustedes y puedan entender el mensaje que Dios tiene para ustedes en este momento. Queremos decirles antes de orar que si ustedes desean enviar un saludo, estamos atentos aquí para, a través de este programa, transmitirlo a la persona que es dirigido. O si tienen alguna petición también, nos lo hagan saber. A través de el WhatsApp de esta emisora, ustedes pueden comunicarse, dejar su pedido de oración y nosotros con mucho gusto oraremos por sus necesidades. Pastor Ibarra hoy nos está acompañando, es el capellán del Ministerio Carcelario aquí en Bucaramanga y su área metropolitana. Pastor Ibarra, bienvenido al programa Libres en Cristo. Mi apreciado Freddy, la bendición también sea sobre ti. Quiero aprovechar antes de hacer la oración, también extender un agradecimiento a las personas que dirigen con inteligencia y les han colocado no solamente para un proceso administrativo, sino que les han colocado porque han visto en ustedes no solamente capacidades, sino un ideal que nos conecta, la reconstrucción social. Quiero hacerte la invitación, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a aperturar este programa para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios, qué placer es encontrarnos nuevamente aquí en armonía contigo. Queremos darte las gracias también porque estamos invocando al Espíritu Santo, que tiene una capacidad hermosa, única y contundente, no solamente de pasearse por nuestras mentes, sino, no me cansaré de decirlo, de hacer los cambios bioquímicos para que nuestra mente haga conciencia de la necesidad de obrar del lado del bienestar y el bien, porque esto es lo que reconstituye y lo que brinda felicidad. Hoy vamos a hablar de una de las esencias difíciles, como es el tema del amor y lo que es la comprensión del gobierno divino trabajando en pro de este principio. Quiero implorarte en esta hora, Señor, capacidad para entender, conexión para poder decirle a nuestros cerebros: queremos gozarnos de esas actividades sanas y sabrosas, pero también la habilidad de poder cambiar,
que es uno de los asuntos más difíciles, pero es tuya esa obra, Señor, porque esto nos va a brindar la seguridad de que tu venida está pronta. Todo Amén. te lo agradezco en esta hora y bendice a las personas que no solamente nos ven, sino que con detenimiento están escuchando para que su corazón ahora empiece a tomar brillo a través del Señor Jesucristo. En Él pedimos y rogamos todo. Amén y amén. 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 Bien, también hoy nos está acompañando nuestro hermano Gabriel Sedano, quien es el director de aquí el programa Libres en Cristo. En la transmisión nos acompaña Juan José. Hermano Gabriel Sedano, bienvenido al programa Libres en Cristo. Dios le bendiga. Muchas gracias, ministro Frey. Una vez más estamos con ustedes acá para que podamos trazar la palabra en este momento en su programa Libres en Cristo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí donde ustedes se encuentran, Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 24. Va a ser un poco largo, pero trae una historia maravillosa, una historia de amor. Pero antes de que la empezamos a leer, yo quiero hacer preguntas, como me gusta en este programa. Hacer preguntas. Vamos a hacer 2 preguntas, una para el ministro y una para el pastor. Primero, el pastor. Usted que es casado, pastor, ¿qué significa para usted el amor? Bueno, lo voy a contestar no desde el punto de vista del matrimonio, no, voy a contestarlo general. Yo lo resumo en 3 palabras. La primera de ellas es conexión, capacidad y desafío. Conexión, capacidad Y desafío. Listo. Entendiendo que el amor es un principio que se puede disfrutar dentro del campo de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia los hombres, pero también en ese amor ya digamos legalizado, instituido por Dios a través pues del matrimonio, es una conexión porque primero la mente debe aceptarlo, debe tener un proceso de transformación. La segunda palabra es una capacidad. ¿Por qué una capacidad? Porque estando en el mundo de pecado no nos nace amar. Entonces necesitamos un cambio de esa naturaleza y entonces Dios es el que nos capacita para ahora empezar a utilizar esa palabra que es tan corta, pero tan llena de significado. Y el final es un desafío. Dios no obliga. A ti no te obligan a amar a tu esposa. No te obligan, y porque la Biblia establece que aún algunas madres, algunos padres tienen sus hijos, pero quizás de pronto no los ama, pero el amor de Dios supera a todas ellas. Por lo tanto, creo que defino como un poco complicado, pero para mí el amor contiene esas 3 etapas: conexión, capacidad y desafío. Muchas gracias, pastor. Y ministro, para usted, ¿qué significa el amor? Siguiendo la idea del pastor Gustavo, yo digo cultivar. El amor es como una planta que se siembra y se cultiva cada día para que crezca, dé flor y por supuesto que dé fruto. Y de fruto. Bueno, pues hoy vamos a leer en la Biblia, en Lucas 15, del 11 al 24, una historia de amor. Y es la historia de el hijo pródigo restaurado. Así se titula en la Biblia. Dice lo siguiente, Lucas 15, versículo 11. Ahí en sus Biblias, búsquenlo. Jesús siguió contando. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre dividió sus bienes entre los 2. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Y fue y se ajustó con un ciudadano de esa tierra y que lo envió a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se le daba. Al fin volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de los jornaleros. Entonces se levantó y volvió a la casa de su padre cuando aún estaba lejos, y su padre lo vio y se compadeció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, y se había perdido y ahora ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse. Esta historia maravillosa que encontramos en la Biblia me gusta muchísimo. ¿Cómo comienza? Es la historia de un hombre que tiene ¿qué? ¿Cuáles son las características de este hombre? Tiene que, ministro. 2 hijos. 2 hijos. Listo, pastor. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los 2 hijos? ¿Qué sucedió en ese momento de la historia? Ahí dice, hay un momento que dice que hay un hijo especial. ¿Y qué hace ese hijo, pastor? Bueno, sabes que a mí me llena de sorpresa porque normalmente el que toma la iniciativa es el hijo mayor. Y en esta ocasión no ocurrió así. Es más, quisiera de pronto, antes de responderte, darte la respuesta de manera completa, quiero citar de manera didáctica un libro que tuve la oportunidad de leerme un tiempo atrás, y es de Henry Nouwen. Y por cierto, tiene el libro tiene el título El regreso del hijo pródigo. Y quiero resaltar algo. La persona que lo escribe es un líder de la Iglesia Católica y tiene no solamente un sabor impresionante a la hora de redactar, sino que hace una clasificación interesante en lo siguiente. Primero, clasifica a los 2 hijos en 2 corrientes, las cuales se presentan dentro de la Iglesia. Habla, por ejemplo, específicamente del padre, ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero también habla acerca de los fisgones. Yo llamo la palabra fisgones porque específicamente este líder católico, en medio de esa inconsistencia que sentía, ese sinsabor de las labores que él realizaba, tuvo la oportunidad de ir a ver el cuadro del hijo, el Rembrandt. Y una de las cosas que más le impactó, que no olvido acerca de lo que él escribe, dando su descripción ahora visual, vívida, sabrosa, acerca del cuadro del hijo, son las manos del padre. Porque resulta que en el cuadro el padre no empuña las manos como una manera arrogante. Dice que el padre coloca las manos como que el hijo se descuelga, pero además lo mece en el pecho. No me adelanto más y regreso nuevamente entonces a lo que mencionaba en la pregunta que me haces. Para mí es sorprendente que el hijo menor haya pedido lo que a él le pertenecía. Sin embargo, me hace pensar también que la forma como este padre, leyendo algunas cositas de historia, los había cultivado, era que les había enseñado de manera diligente lo que son las situaciones de la mayordomía, la diligencia quizás de pronto del conocimiento de algo de lo que era la parte de una finca y todo esto, pero yo me hago una pregunta más allá. ¿Cuánto era el tiempo prudente en que estos muchachos podían reclamar la heredad? Cuando el padre ya ha muerto. Es una inquietud que me queda, porque si analizáramos esto y llegáramos nosotros en tiempo real y le dijéramos a los hijos, o nos dijeran nuestros hijos: papá, ¿y qué? ¿Cuándo nos van a entregar lo nuestro? Entonces uno dice: hombre, ¿qué está pasando aquí? Mi amor, ¿y eso qué le está pasando? Usted está pidiendo que yo me muera. Entonces eso es lo que me causa curiosidad acerca de esa petición tan extraña, pero aquí viene la estocada más grande. Sí. ¿Por qué lo permite el padre? ¿Qué tiene en esencia este padre que le permite al hijo participar
de un proceso de volverse a conectar, por eso era que describía conectar, la capacidad después de regresar y ahora el desafío de qué voy a hacer. Sería más o menos como lo que me llama poderosamente la atención de la pregunta que me haces. Sí, a mí me llama mucho la atención que primero, cuando el hijo menor, porque no es el hijo mayor, es el hijo menor, que es un hijo, podríamos decirlo de cierta forma, insolente, porque ¿cómo va a buscar a su padre a decirle, papá, en pocas palabras, yo quiero que usted se muera, pero antes de que usted se muera, deme lo que a mí me pertenece? Y la otra pregunta que a mí me surge es, ¿realmente le pertenecía lo del padre? ¿O el padre estaba dispuesto a darle lo que el hijo ni siquiera se había ganado con el esfuerzo de su trabajo? Porque hoy suceden muchas cosas. Por ejemplo, hoy es muy normal que los padres no le dejen la herencia a sus hijos, que se la dejen, no sé, al perro, pasa. O si no se la dejan al perro, entonces cogen todo su dinero y se lo dejan al banco para una fundación, pero los hijos no reciben nada. Entonces es interesante eso que acabas de decir, pastor, porque realmente, ¿necesitaba el hijo pedir la herencia? No. ¿Qué opina el ministro? Yo pienso que pues hay una equivocación de este joven, porque de todas maneras pues el padre nunca le iba a negar esa parte a él, solo que debía esperar el momento adecuado para recibirla. Mientras estuviese con el padre, todo era de él, porque el padre le iba a proporcionar para cada una de las necesidades que él tenía. Y ya pues el padre, por amor a él pues y al hermano, porque obviamente que eran dos, en el momento oportuno, ya cuando él sintiera que iba a ir al descanso, pues les iba a dejar lo que a cada uno le correspondía. Bueno, pero ¿y por qué el padre la divide en dos? O sea, ¿por qué el padre le da tome hijo mayor y tome hijo menor? ¿Por qué no solamente darle la herencia al que la pidió y ya? Bueno, ahí hay algo interesante. En la antigüedad realmente se dividían las herencias en Si eran dos, digamos serían en tres. este caso, proporción de 2:3. Uh-huh. Y era así. Una tercera que quedaba, digamos, en el aire o ficticia, era realmente para esos procesos de restitución por si había quiebra por parte de alguno de ellos. Eso es un principio de mayordomía impresionante. En ese proceso de restitución, pues no se le entregaba a la persona esperando a ver cuándo iba a caer. Pero lo que motivó el corazón del muchacho realmente a pedirla, según lo que se observa, en lo que inclusive hemos estudiado días anteriores, pareciera que es el mismo pedido que hacían los discípulos: muéstranos tu reino, ¿cuándo va a venir estas cosas? En Mateo capítulo 5, por ejemplo, el pueblo se apretujó ¿Quién va a ser el pensando mayor? que, exacto, ¿qué nos vas a dar? Venimos aquí para que nos quites impuestos, venimos aquí para esto. Pero resulta que Jesús no les habló de nada de eso. Jesús vino a compartirles la esencia de lo que ellos estaban realmente necesitando, pero aún no veían. Es muy probable que en la petición de este hijo menor todavía no había una vislumbre o una proyección por qué el padre lo amaba tanto. Y ahí me remonta, por ejemplo, a estos escenarios que vamos a estudiar hoy acerca de lo que es el amor de Dios, porque yo no logro entender algo. Dios nos dio esta tierra a nosotros para que la sojuzgáramos, para que la gobernáramos, para que en ese complemento, en este caso de mi papá, tu papá, nuestro padre Adán, tuviera la oportunidad de compartir pues con Eva. Sin embargo, nos adelantamos, o se adelantaron ellos, y ahora nosotros participamos por culpa del pecado de lo que era nuestra propia herencia. En esta ocasión Jesús está enseñando también que en ocasiones nos estamos adelantando a algunos acontecimientos y estamos solicitando lo que no es del reino, porque lo que es del reino ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, escúcheme bien, la persona que está ahorita en reconstrucción social,
porque así le llamo yo a ustedes, inclusive los oyentes que nos están oyendo. Es muy probable que ustedes hayan reclamado, hayan tirado esas gotas de vida en el aire o se hayan echado esas canas al aire, si lo podemos decir de otra manera. Sin embargo, Dios está dispuesto a un proceso de restitución. Amén. Bueno, ahora, ministro, ¿qué sucedió con el hijo? ¿Qué hace ese hijo menor ahora? Bueno, la Biblia registra que este hombre, al recibir la herencia, sintió que había cogido el cielo con las manos. Y entonces se fue a gozar de la vida, porque cuando la persona toma la decisión de ir a gozar de los placeres del mundo, cree que está gozando de la vida, que es un error. Pero pues de esa manera se entiende. Entonces se fue y, gozando de los placeres de la vida, se gastó todo lo que había recibido de su padre. En este caso, pues la parte de la herencia. Dice la Biblia que fue y vivió perdidamente. Y una vez leí a George Knight, donde dice que el hijo pródigo representa a las personas que conocen de Dios, pero que voluntariamente se apartan de Dios, que saben que están perdidos, pero se sienten felices estando perdidos. Pero luego, cuando empiezan a recibir las consecuencias de esa mala decisión de vivir perdidamente, entonces vuelven a Dios, y gracias a Dios que no los desecha, no los abandona. Este joven, después de haber malgastado todo lo que había recibido de su padre, la Biblia registra que se fue a buscar una solución. Se encontró con un hombre que le ofreció ir a cuidar cerdos. En el pensamiento hebreo, donde se tenían a los cerdos como animales impuros, pues eso era una maldición, ¿cierto? Tener que cuidar de esos animalitos era algo sucio, algo inmundo. Entonces la Biblia lo que quiere registrar es la condición en que estaba ese joven, ¿no? A donde fue a ir, lejos de su padre, por querer gozar de las cosas que no debía gozar. Creo que a muchos de nosotros, tal vez en ciertos momentos de nuestra vida, nos ha pasado como a este hijo pródigo. Uh-huh. Porque no solamente pues nosotros malgastamos, o tal vez malgastamos, no hemos hecho como el hijo, hemos ido a ir a pedir la herencia del padre, pero sí malgastamos algo muy sencillo como el tiempo. Sí malgastamos otras cosas, y pues también somos pródigos. Así, o sea, cada uno de nosotros somos pródigos en ciertos aspectos de nuestras vidas. Pero Pastor Ibarra, yo tengo otra pregunta ahí. Listo, el hijo se va, lo malgasta todo. ¿Por qué usualmente cuando nosotros tenemos dinero somos los mejores amigos de la gente, pero cuando ya no tenemos nada, pues ya no somos amigos de nadie? ¿Qué pasa ahí con la condición del hombre? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Bueno, de manera directa, a nosotros nos gusta lo que sea tangible. Y en algunos casos, no digo en todos, porque eso es lo que presenta de pronto un poquito el contexto o un poquito la parte histórica de la cita bíblica, y es que cuando se está ofreciendo fiesta, cuando se está ofreciendo lujuria, cuando se está ofreciendo, digamos, esto del contexto que se estaba hablando allí, correcto, de placer, como hay para gastar, puede tirar el concepto de que allí están. Pero quiero irme un poquito atrás de lo que mencionaba un poquito Freddy acerca de la cita donde dice allí el versículo 17, más adelante, volviendo en sí, hay un proceso de reconexión, y yo quiero resaltar un poquito eso, porque como estamos hablando acerca del amor de Dios, Dios no se complace en saber que no vamos a regresar. A Él le duele, porque yo también quiero observar al papá. Uh-huh. Al papá le dolía. Aquel muchacho participó y disfrutó despilfarrando
y malgastando, porque son dos palabras diferentes en un uso, pero resulta que después de que lo acaba todo, llega él a una condición donde necesitaba conectarse, pero voy a utilizar otra expresión. Dios nos reconecta, o sea, literalmente en nuestros surcos cerebrales hace nuevas líneas para que nosotros sintamos cosas como las siguientes. Primero, repudio ante el pecado. Segundo, la necesidad de buscarle a Él. Y una de las más difíciles que quiero aprovechar para decirle a los oyentes que nos están escuchando, independientemente pues en la condición que se encuentren, sea que ustedes estén en reconstrucción social o otros que llamamos estar aquí libres pues caminando dentro del mundo, hay algo interesante en cualquiera de ellas. Puedes acercarte al Señor, puedes hacer todo esto, pero si no aceptas el cambio, vivimos en la misma condición y negamos el amor de Dios. Dicho de otra manera, de una forma más puntual, aquel muchacho fue presa fácil de las personas que lo observaron en los momentos de altura económica, y ahora que no tenía nada ni representaba nada para ellos, ya no tenía que ofrecerles absolutamente nada. Es cuando Dios nos busca a nosotros para volvernos a enriquecer de lo que Él tiene. Y voy a hablar literal, así sea físico, material, Dios lo hace. Amén por eso. Amén por eso. Sí, me gusta mucho esa parte. Y me gusta en el sentido de que el hijo menor, dice la Biblia, vuelve en sí. Reacciona. Entonces, si ese hijo menor, después de haber estado en lo más bajo, y me gusta mucho citar aquí una de las películas que más le gusta a mi hija, y dice, lo más bonito de estar abajo es que ya no hay nada más. O sea, ya no hay nada más, ya tocamos el fondo. Entonces, ¿qué sigue ahora? Solo nos queda subir. Y eso es exactamente lo que ahora le sucede al hijo, porque vuelve en sí, piensa, y ahora, ¿qué sucede? Dice que toma la decisión y dice, voy a ir. Y me gusta ese voy a ir. Yo ahora primero pienso y ahora tomo acción. ¿Pero acción a qué? Ahora dice, no, voy a ir a dónde, ministro. ¿Hacia dónde va este hijo? Hacia mi Padre, hacia Dios. Bueno, en este caso al Padre, ¿no? En el caso nuestro que hemos sido hijos pródigos, pues vamos a Dios, ¿no? Hablando en el concepto espiritual. Volviendo un poquito atrás sobre la vida del hijo pródigo, la decisión que toma. Todos nosotros de Dios hemos recibido una herencia, ¿cierto? Inteligencia, sabiduría, salud, fuerza, vigor, para hacer muchas cosas. Y hemos sido como el hijo pródigo, nos hemos ido a despilfarrar todos esos dones que Dios nos da, esos talentos, se los hemos puesto al servicio del enemigo de Dios. Y cuando hemos estado en la inmunda, perdón por la expresión, pero cuando estamos ya acabados, desechados, cuando no tenemos otra salida porque toda la fuerza la hemos gastado en vida desordenada, haciendo el mal, entonces que ya no tenemos otra solución, buscamos como solución a Dios. Qué bueno fuera, ahora que hay fuerza, ahora que hay salud, que hay vitalidad, nos colocáramos al servicio de nuestro Padre Celestial, cultivando esa herencia que Él nos da de salud, de vitalidad, para servir a otras personas que son menos favorecidas, que están, digamos que, desamparadas porque también tomaron malas decisiones y necesitan levantar la mirada hacia el Padre Celestial e ir a Él para que puedan ser restaurados y transformados, cambiados. Y esta es la condición de muchos de los oyentes que hoy nos escuchan a través de esta emisora. Un día tomaron una mala decisión, se fueron lejos del Padre Celestial. Han despilfarrado, han malgastado los dones, los talentos que el Padre del cielo les dio. Y hoy están acabados. Los amigos se fueron, las amigas que los alababan no están.
y necesitan levantar la mirada al Padre Celestial. El Padre Celestial está con los brazos abiertos esperando que regresen a Él. Así que la invitación es que no demoren más tiempo. Toma la decisión de ir a Dios así como estás, así como la Biblia presenta a este joven maloliente, andrajoso, por el pecado, por la miseria en que ha caído, que el Padre Celestial tiene el poder de darle nuevas vestiduras, de restaurarle en el lugar que estaba antes, como a su hijo muy amado. Pastor Ibarra, ahora de esto que ha dicho el ministro, ¿cómo son las características como el padre ahora recibe a este hijo? ¿Cuáles son esas características? Bueno, hay algo, ¿verdad? Que casi siempre que leemos aquí las parábolas, específicamente la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo, casi siempre hacemos un enfoque literalizado sobre lo que se pierde, más no el que busca lo que está perdido. Sí. Y sabe que me llama poderosamente la atención y les invito cuando tengan alguna oportunidad de conseguir físicamente el libro de Henry, El regreso del hijo pródigo. Este líder de la Iglesia Católica expresa, casi nadie habla del Padre, y yo quiero hablar un poquito de esa pregunta que me haces. Y primero quiero hablar acerca de por qué el Padre siempre es Padre y tiene claro su propósito hacia sus hijos. Y si lo tuviéramos que utilizar dentro de la terminología correcta en esta tarde, es, dentro del término espiritual, es porque Dios es amor. La razón por la cual Jesús utiliza esta parábola es para decirle a los discípulos, para contarnos a nosotros en la actualidad, que la esencia de Él es amor. No va a cambiar su esencia. Pero resulta que en el camino, un peatón, alguien llama, alguien del camino pregunta, pero si Dios es amor, entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y vamos a tomar dos campos aquí para conversar un poquito. ¿Qué de aquella persona, por ejemplo, que toma la decisión de hacer lo incorrecto y tiene que recibir las consecuencias? Uno se justifica y dice, pues se lo buscó. Pero sabiendo que todos somos pecadores, pero por ejemplo en el caso de las enfermedades, que es algo muy duro y delicado, o aún la hambruna, que uno en ocasiones pues no la busca, ¿qué hacer en ese caso y dónde está el amor de Dios? O aún más, la pregunta, ¿por qué de pronto en el lugar de reconstrucción social donde ustedes están ahí, las personas que están dentro del campo del codeo administrativo, aquellos que están de guardas allí en nuestros lugares de reconstrucción social, ¿por qué él sí prospera y por qué yo no? ¿Dónde está el amor de Dios? Y quiero establecer solo dos cosas para de pronto aperturar un poquito este tema que es muy exquisito y tiene muchos elementos para saborearnos, no solamente en este horario, sino para que ustedes puedan seguir meditando. El primero de ellos, el hombre no tiene conocimiento, y si lo tuviera que ilustrar como el hijo pródigo, el hombre no tiene conocimiento cómo regresar a la herencia de Dios. ¿Y sabe cómo lo hizo Dios? Mostrándonos al Hijo. Quiero invitarles para que vayamos a Primera de Juan. Por favor, Primera de Juan, el capítulo número 4, el versículo 9. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 9. Ya ahí va a aparecer también para ustedes en pantalla, porque es que hay una sola manera. Necesitamos un modelo, necesitamos alguien que nos pueda mostrar cómo hacerlo, porque el Padre está deseoso. Dios está dispuesto a compartirnos y a seguir manifestando su herencia sobre nosotros, pero resulta que necesitamos a alguien que nos dé garantías de que eso es real, que nos pueda mostrar cómo hacerlo, y la Biblia lo menciona y dice así: en esto se mostró el amor de Dios ¿para con quiénes? Para con nosotros, cada uno de los que estamos aquí, sea en donde estemos, y termina diciendo en que Él envió. La palabra enviar quiere decir colocar un modelo que tiene como característica ser unigénito, una persona única en su género.
no el primero en nacer. Aquí estamos hablando del unigénito, que quiere decir no en el contexto biológico, sino en la talla o en el nivel que tenía el Señor Jesucristo, ser el primero en nacer para que nosotros vivamos por ¿quién? Para que nosotros vivamos por medio de Jesucristo. Y ahora aquí viene la contestación, por ejemplo, de la otra. Si ustedes se van al libro de Lamentaciones, hay una declaración hermosa, contundente, que quiero ampliarla con ustedes. En el libro de Lamentaciones se hace una consulta. Bueno, entendí que Jesús es el modelo, Él me muestra cómo acercarme nuevamente a la herencia de Dios, pero resulta que viene esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el amor de Dios para con los de la tierra, sabiendo que las condiciones en las que nos encontramos a veces es una tendencia por parte de algunos al mal y otros tratamos de conectarnos con Él, y espero que sean todos? Y resulta que en Lamentaciones capítulo 3 hay algo que me gusta. Miren esto, Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, dice así, leo para ustedes de la siguiente manera, dice así: es por la misericordia de Jehová que nosotros no hemos sido desterrados, no nos han quitado la herencia total. Es por eso que Jesús en la parábola nos muestra que el Padre estaba delirante, estaba en agonía, esperando a que el Hijo regresara. Y continúa diciendo la cita bíblica: porque nunca cayeron sus misericordias. La palabra nunca encierra un acto total de Dios que no va a variar y no va a cambiar. Por lo tanto dice que eso es que constantes son sus misericordias, y dice al final: y estas tienen la facultad de que son nuevas y grandes cada mañana, porque grande es ¿qué cosa? Tu fidelidad. O sea que lo que está en juego es la esencia de Dios, su fidelidad, y no cambia. Qué precioso es saber eso. Sí, totalmente. Ahora, ministro Freddy, ¿cuál fue la prueba de amor más grande que Dios dio a este mundo? Bueno, sabemos que el amor viene por iniciativa de Dios, ¿cierto? San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, pues entregó el tesoro más grande, que es Jesucristo, para que Él pagara la deuda que nosotros teníamos con Dios por amor. Y de hecho, 1 Juan capítulo 4, el verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, la iniciativa de amar es de Dios. Dios nos ama y es el que engendra amor en nosotros para que podamos amarle a Él también en la misma semejanza que Él nos ama y que Él desea que nosotros podamos amarlo. Bueno, pero ahora me surge una duda, y es, bueno, si Jesús nos ama, ¿el Padre también nos ama? ¿Y cómo es eso de...? Bueno, pues mi pregunta viene aquí y es la siguiente: ¿esas tres personas están unidas en amor? O sea, ¿esas tres personas realmente aman a este ser humano, a este hijo que se perdió? Pues Dios es amor y esa es su esencia. Entonces, Él todo lo que ha hecho por nosotros es por amor. Y hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque están unidos en el mismo propósito: salvar a la humanidad. Y la humanidad es salvada por Dios, por amor. Porque el amor es un principio y no un sentimiento. El amor es una decisión. Y Dios decidió amarnos, y amarnos con todas las fuerzas de su ser. Y una manera de entender el amor de Dios es mirar hacia la cruz, donde Cristo entregó su vida, entregó hasta la última gota de sangre, entregó hasta el último suspiro por amor a nosotros. Y nosotros debiéramos corresponder a ese amor. Y por eso cuando nos acercamos a Él, Él
nos imparte su amor, y de esa manera nosotros cada día, si le seguimos buscando, si nos seguimos acercando, podemos empezar a amarle en esa forma en que Él nos ama. Bueno, ahora, Pastor Ibarra, voy a hacer una pregunta un poco más amplia, y es: ¿será que algo puede separarnos del amor de Dios? Definitivamente, ¿habrá algo que nos puede separar del amor de Dios? Bueno, mira que esa pregunta es hermosa y yo quiero remontarme un poquito primero antes de responderla a la creación del Señor. Debió haber sido muy doloroso cuando Adán y Eva pecaron. Y me parece que Dios no podía dejar las cosas de ese tamaño. Y hay una cita bíblica donde hace la pregunta, ¿podrá alguien? ¿Podrá alguien? Y yo me hago la pregunta, ¿por qué utiliza la terminología alguien y no algo? ¿Podrá alguien separarnos del amor de Dios? Y comienza esa cita a dar una serie de elementos, angustias, tribulaciones, desdichas, situaciones hasta aún amorosas, podemos meterle desatinos, porque resulta que pecado también es cuando se intenta dar en el blanco pero no se pega en el blanco, y dice: nada podrá separarnos Del amor de Dios. ¿del amor de quién? Del amor de Dios. Cuando yo tengo la oportunidad de analizar eso, mis manos literalmente, empiezo por lo físico, se ponen frías. Porque resulta que yo he hecho promesas a mis hijos y tengo que llegar a la conclusión de que en ocasiones me siento impedido para dar una respuesta absoluta, contundente y veraz. Y cuando observo esta cita bíblica, que la conservo en mi mente para decir que nada habla de la forma absoluta de Dios, que me confirma que no solamente lo que hizo al principio, enviar al Señor Jesucristo, la unción del Espíritu Santo, que es más, me voy a atrever a decir un poquito más allá, porque voy a poner un momentico así rápido, caliente, y vuelvo y me salgo para formar una polémica mental para poder sostenerla. Dios lanza sus misericordias sobre ¿quiénes? ¿Solamente los que hacen los intentos como remanente de portarse bien, o Dios también le permite recibir misericordias a quienes? Y miren esta cita, Mateo capítulo 5, el versículo 45 dice así: Él hace que su sol. ¿Por qué el sol? Pues porque es el astro que trasciende sobre todas las cosas y es la forma física como más visible que nosotros contemplamos, porque no podemos conocer en la totalidad quién es Dios, pero miren lo que dice: Él hace que su sol se levante también sobre malos y también sobre ¿quiénes? Sobre los buenos, y hace llover tanto sobre justos como injustos. O sea, en otras palabras, que debo quitar, tienes que quitar de tu corazón, debo quitar de mi corazón, necesitamos quitar de nuestro corazón el pensamiento y la sensación que los demás están destituidos de la oportunidad de ser amados por Dios, porque esta cita confirma que Dios riega su amor para el que lo desee. Pero aquí es donde vienen nuevamente las tres palabras que dije: conexión. Necesito saber que estoy embolatado y que estoy perdido. Capacidad. Son asuntos que se dan mentalmente y yo hago cambios y reconozco y tomo las decisiones y acepto al garante que se llama por nombre propio, porque por eso lo dio y ya lo vimos. Y ahora viene, para mí el más difícil, el desafío de comprender que he sido amado y que Dios también ama a otros incondicionalmente. Actuar. Bueno, pues lamentablemente el tiempo es corto. Entonces, por favor, ministro, despidámonos en una oración, y el pastor Ibarra, por favor, nos tiene la bendición sacerdotal, por favor. Bien, invito a los oyentes a que tomen una posición reverente para dirigirnos al trono de la gracia. Querido Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias porque nos da el privilegio de estar aquí conectados a través del programa Libres en Cristo en Esperanza Colombia Radio.
Pedimos, Señor, que el mensaje transmitido haya sido de bendición para nuestros oyentes, que hayan sentido tu palabra, hayan sentido tu poder para vencer las adicciones, para vencer las dificultades, que hayan recibido la orientación que necesitan para tomar las decisiones. Gracias, Dios de amor, porque por amor lo haces todo para nuestro beneficio, porque nos ama y porque por amor desea salvarnos y darnos vida eterna. Ayúdenos a aceptarte, a recibirte en nuestro corazón, en nuestra mente, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para mí es un gozo decirles que libres en Cristo no es solamente una consigna, sino una realidad. Quiero compartir con ustedes y quiero invitarles para que busquemos en el libro de Números, el capítulo 6, los versículos allí 23 en adelante, una bendición especializada que Dios ha dejado escrito aquí en su palabra para que el corazón no solamente se llene de gozo, sino que recordemos que la plenitud del amor de Dios es para siempre. Entonces el versículo 23 dice así: habló entonces Aarón y a los hijos y entonces diles lo siguiente: así vas a bendecir a los hijos de Israel y les vas a mencionar además: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y lo más hermoso, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti abundante paz. Que el Señor les bendiga y Dios les acompañe. Y no olviden, gracias. Amén. Dios es el que da libertad para todos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Libres en Cristo. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.